Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Vamos a continuar con sistemas de fuerza. En la clase anterior, el video anterior, vimos sistema de fuerza concurrente, pero dos fuerzas concurrentes. Vimos el método del paralelogramo y el método del triángulo. Ahora vamos a ver sistemas con más de dos fuerzas concurrentes. Acá yo propuse un sistema con 4 fuerzas. Y vamos a ver el método, que es un método gráfico, que se llama método de la poligonal, que de alguna manera es derivación del método del triángulo, que es el último que vimos. También está el método de paralelogramos sucesivos, pero para ahorrar tiempo no lo vamos a explicar. En definitiva terminamos con el método del paralelogramo sucesivo. También termina siendo muy parecido al de la poligonal, y el de la poligonal es más simple, más sencillo, más rápido de hacer. Vamos a proponer este sistema con F1 horizontal, que tiene 30 kilogramos, F3 acá sería negativo, porque va hacia abajo, menos 30 grados y tiene 40 kilogramos fuerza. F2 forma un ángulo de 60 grados con F1, con horizontal, de 25 kilogramos fuerza. Y F4, atención acá, forma un ángulo de 45 grados con F2 y es de 30 kilogramos fuerza. Ahora vamos a ver cómo lo vamos haciendo. Como siempre, método gráfico, necesitamos regla, escuadra, semicírculo y necesitamos elegir una escala de fuerza. Entonces yo lo primero que voy a elegir acá como escala de fuerza, resulta muy cómodo elegir 10 kilogramos fuerza por centímetro. Bien, cambio de hoja, así tengo el espacio para trabajar. Bien, lo primero que hacemos es empezar a representar las fuerzas. Entonces vamos a tener que empezar a usar la regla. La primera que voy a representar es F1. Ahora vamos a hacerlo con espacio, por las dudas, para que me quede lugar para el dibujo. Siempre acá a veces, cuando uno representa los gráficos, a veces la hoja me queda chica o me queda corta. Esperemos que no. Bien, entonces arranco. F1 dijimos que era 30 kilogramos y era horizontal. A partir de ahí, como elegimos una escala de 10 kilogramos por centímetro, entonces F1 va a tener 3 centímetros. Esta sería nuestra fuerza F1. A veces, bien, ahí está representada F1. F2, acá está el sistema. F2 forma un ángulo de 60 grados hacia arriba, es positivo el ángulo, y es de 25 kilogramos fuerza. Entonces tomamos el semicírculo, que lo tenía por aquí, acá lo tengo. Entonces, insisto, la mayor precisión posible. 25 grados, acá tengo, acuérdense, arranco de la escala de interior, 10, 20, 25, va a coincidir acá, 25 grados, no, 60 grados, me equivoqué, perdón, 60 grados y es 25 kilogramos. Bien, volvemos a medir, acá, 60 grados, acá tenemos, 10, 20, 30, 40, 50, 60, vemos dónde continúa, ojo, no confundirse con el de 120. Bien, 60 grados y eran 25 kilogramos. Entonces, ¿cuánto va a tener? 2 centímetros y medio. Ahí vamos. 2 centímetros y medio. Esta sería, yo corro un poquito la hoja y la saco del foco. F2. Bien. F3 era hacia abajo, tenía menos 30. Entonces ahora yo voy a dar vuelta a la hoja, tengo que ir para el otro lado. El ángulo es de 30 grados a partir de acá, 30 grados hacia abajo. Entonces acá sí utilizo la escala de afuera, y el 30 lo tengo acá, eran 30 grados y era de 40 kilogramos, o sea, la voy a tener que representar de 4 centímetros. Me corro por acá. Me resulta un poquito incómodo porque tengo el celular justo arriba, entonces me cuesta ver. Pero si arranco en 13, en el 9, ahí está. Ahí tengo los 4 centímetros, doy vuelta, ahí está, ¿ven? Y esta va a ser F3. F3 que tiene 40 kilogramos fuerza, vuelvo a poner ejercicio. F3, 40 kilogramos fuerza, por tanto son 4 centímetros. Y me quedaría la F4 que forma 45 grados a partir de F2. Entonces, cuando yo mido con el semicírculo, movemos la hoja para estar cómodo, semicírculo lo apoyo acá, entonces acá tengo 0 grados y a partir de F2 mido los 45 grados.
30, 40, 45 grados. Proyecto, vendría por aquí, los 45 grados, y esto tenía 30 kilogramos, por tanto tiene que ser de 3 centímetros. Y ahí representé los 3 centímetros. Esta sería, a ver que se vea todo muy bien, ahí está, esta sería la que llamamos F4. Bien, ahora lo que yo tenía esquematizado para plantear el problema, que no estaba dibujado a escala, utilicé esta escala de fuerza y ahora ya lo tengo dibujado. Bien, o sea, a escala, los ángulos tomados, todo completo. Bien, ¿cómo resuelvo este sistema de fuerza? ¿Se acuerdan que el método del triángulo, que lo tengo por acá, representábamos F1 sobre el sistema ya dibujado, F1 y donde termina F1, F2? Bien, el sistema de la poligonal consiste en esto. Y presten atención muy bien a esto. Pueden empezar con cualquier fuerza. Podemos arrancar con F3, con F1, con F2, con F4. Después, el seguimiento de la fuerza, la continuación, puede ser cualquiera. Puedo seguir a mí me gusta seguir un orden. Arrancar por F1, F2, F3, F4. ¿Para qué? Para tener un orden y no olvidarme de ninguna fuerza. Entonces, consiste en dibujar a partir del punto de aplicación. Todas las fuerzas son una continuación de la otra. Entonces, F1 ya la tengo representada, o sea, no la tengo que hacer. Donde termina F1 dibujo F2. Entonces, vamos otra vez al trazo de paralelas. La corro un poquitito para estar más cómodo. Cateto coincidiendo con F2. Apoyo la regla en el otro cateto de la escuadra, perdón. Traslado, dibujo suavecito. Esta va a ser paralela a F2. F2 tenía, vamos a medir con la regla que es más precisa, 2,5 centímetros, entonces acá 2,5 centímetros, estaría por aquí, entonces, acá dibujé F2. Comencé con F1, donde termina F1, F2. Ahora, ¿qué tengo que hacer? A mí me gusta seguir en orden. F2, F3, ahora yo voy a dibujar F3. Donde termina F2, voy a dibujar F3. Entonces, de nuevo, regla y escuadra. Acomodo por comodidad. Acomodo la hoja. Busco para trazar la paralela de F3. Apoyo la escuadra. Y acuérdense que la tengo que llevar hasta el final. Me voy a correr un poquito porque si no me va a quedar corta. A ver, muevo para que se vea mejor la hoja. Ahí va. Paralela a F3 en el final de F2. Trazo suavecito. Ahí tengo la paralela F3 que medía, era de 4 centímetros porque tiene 40 kilogramos. Entonces, acá mido los 4 centímetros de F3. Va a llegar hasta acá. Bien, ordenamos de nuevo. Esta sería F3. Fíjense, una continuación de la otra. Arranqué con F1, a continuación F2, paralela a F2 y la misma medida. Donde termina F2 dibujé F3. Me quedaría una paralela a F4, donde termina F3. Entonces busco otra vez regla y escuadra. Me acomodo, a ver. Giramos un poquito la hoja. Por aquí. A ver si se ve todo. Lo corro un poquito. Ahí está. A veces miro la hoja y no miro el celular. Y me queda fuera de imagen lo que estoy haciendo. Ahí va. Entonces, F4, paralela a F4, la llevo hasta el final de F3. Traslado suavecito primero, la mayor precisión posible. Ahí vamos. Y F4 tenía 30 kilogramos fuerza, por lo tanto son 3 centímetros. La mido 3 centímetros. Marco, le pongo la flechita. Y ahí tenemos F4. A ver, F3 volví a poner, perdón, F4. Esta es F4. Bien, entonces, repetimos de nuevo. Comienzo con F1, donde termina F1, dibujo F2. Tiene que ser paralela a F2. Donde termina F2, paralela a F3, viene F3. Donde termina F3,
F4, y ahí terminé mi sistema. Y voy a hacer con color rojo la resultante. La resultante, lo mismo que en el método del triángulo, desde donde empecé hasta donde terminé. Empecé acá en el comienzo de F1 y terminé en el final de F4. Entonces ahí con mucho cuidado trazo mi fuerza resultante y ya encontré el valor de la resultante. Y algunos veo que no hacen esto. La flechita de la resultante, ¿hacia dónde va? Es una fuerza. Necesito darle sentido. Entonces la resultante, ¿desde dónde empecé hacia dónde terminé? Esa es la resultante. Bien, pero la resultante, acuérdense que la tenemos que medir la mayor precisión posible. A ver, yo estoy observando acá, a ver si alcanzo a ver. 7,6 centímetros. Entonces ahora yo digo R, la resultante, escalar 7,6 centímetros. Resultante vectorial es 7,6 centímetros por la escala de fuerza que hayamos utilizado. Entonces, 7,6 centímetros por la escala que era 10 kilogramos fuerza por centímetro por centímetro. Se van los centímetros, 7,6 por 10 me da 76 kilogramos fuerza. Y ese es el valor de la resultante de este sistema de fuerza. Este sistema de fuerza originalmente que estaba planteado así, yo por el método gráfico, el método de la poligonal, me da 76 kilogramos fuerza, que es la resultante de toda esa fuerza. O sea, todas las fuerzas F1, F2, F3, F4, yo las puedo reemplazar por una única fuerza que es la resultante, que es de 76 kilogramos, y formo un ángulo, a ver que acá me quedó el semicírculo abajo, formo un ángulo con la horizontal, que era F1, a ver, vamos a tratar de ser prolijito, de unos 24 grados. El ángulo es de 24 grados con la horizontal. Acá no están viendo lo que estoy escribiendo, ahí va. Ahí estamos, entonces formo un ángulo de 24 grados con la horizontal. Si quiero el equilibrante, acá, si la resultante me dio 76 kilogramos fuerza, quiere decir que la equilibrante va a ser menos 76 kilogramos fuerza. Y si la queremos representar acá, bien, en el dibujo nuestro, otra vez vamos a tener el problemita de que no nos entra en la hoja, pero genial, así lo practicamos. Trazo acá, cortamos, sentido del equilibrante, y acá le marco equilibrante 76 kilogramos fuerza. Acuérdense que ya tengo marcado el sentido, entonces si no le pongo el negativo no pasa nada. Perfecto. Otra cosita, insisto, si yo hubiera arrancado, miren, a ver, a mano alzada, hubiera querido arrancar por F2. A continuación dibujo F1, que es paralela acá. Pónganse que después dibujara F4, que me da para acá, y después vuelvo con F3, terminaría en el mismo punto. O sea, no importa el orden que vaya poniendo las fuerzas, el resultado va a ser siempre el mismo. Si quieren, ustedes lo pueden probar, hacerlo de otra manera diferente. En vez de F1, F2, F3, F4, hacerlo en otro orden para ver qué resulta. Creo que se ha entendido. Y bueno, como siempre, lo vamos a practicar. Vamos a llamar este trabajo práctico, si no me equivoco. Este sería el número 5. Se lo voy a hacer solo con 3 fuerzas para que sea más sencillo. Vamos a suponer una fuerza horizontal, F1, para arrancar fácil vamos a poner 400 kilogramos fuerza. Corre un poquito para que se vea. Vamos a poner a F2 por aquí. F2 que tenga un ángulo de 75 grados. Y que F2 sea de 350 kilogramos fuerza. Y vamos a poner por acá F3 de 500 kilogramos fuerzas. Y forma un ángulo con respecto a F2 de 60 grados. Ojo, respecto a F2. Entonces, F1 horizontal, de F1 a F2 75 grados, de F2 a F3 60 grados. Y si quieren, el que tenga ganas,
lo hace de dos formas, ¿les parece? Lo hacen de dos formas, poniendo F1, F2 y F3, y en otro caso arrancan con F2, F3, F1, o en el orden que ustedes quieran, lo hacemos de dos formas para ver que el resultado, si soy prolijo, tiene que ser el mismo. Trazamos la resultante y la equilibrante. Bueno, este se hizo un poquito más largo. Chau chicos, chicas, espero que entiendan. Nos comunicamos también por el WhatsApp. Súmense, entreguen los trabajos. Vamos, chau, hasta luego.